¿Qué tal, televidentes amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo lunes de su programa Enfoque. Saludamos a todos quienes en este momento se conectan a la señal de Unción Televisión vía Facebook Live, porque este programa va a ser emitido a las 21 horas, ustedes saben, por el tema de la pandemia, pero estamos listos ya con nuestros invitados y un tema muy importante. Está por fenecer el periodo presidencial de Lenín Moreno. El país ya vive una carrera para llegar a Carondelet con un ingrediente de entrada que es el gran número de aspirantes. Se habla de 19 binomios y en esta semana tendrán que definirse las alianzas y también los partidos. Estos años el Ecuador ha vivido sin duda una serie de situaciones, las que han llevado a afrontar crisis económicas, las manifestaciones de octubre del 2019 que paralizaron a la nación, y qué decir también del drama humano, el actual que estamos viviendo en el tema social, en tema económico, educativo, que ha causado la pandemia del COVID-19 y ha reflejado también la situación de la salud en nuestro país. Últimamente, los temas de corrupción que a todos los ecuatorianos nos sorprenden, y la incorporación de María Alejandra Muñoz como la cuarta persona en ocupar la vicepresidencia de la República del Ecuador. Vamos a analizar de la mano de expertos qué le depara al Ecuador en su futuro político, cómo se mira desde el exterior las decisiones tomadas por el Ejecutivo para solventar la crisis económica y sanitaria que vivimos. Nos acompañarán en esta ocasión dos expertos a quienes damos la cordial bienvenida. Víctor López, presidente y fundador de Kairos Group, es parte de la lista de los 100 profesionales políticos más influyentes del año y además también ha sido responsable de grandes campañas de comunicación de varios jefes de Estado, pues individualmente tenemos que comentarles del actual presidente de Salvador. Por otra parte, tendremos también la intervención de Daniel Iboscus. Él es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, ha participado en campañas electorales y asesorado también a gobiernos de Argentina, Colombia, México, Bolivia, República Dominicana y también en Ecuador, entre otras naciones. Sean todos ustedes bienvenidos a un enfoque especial a la visión externa de la política ecuatoriana. Empezamos aquí su programa Enfoque dando la bienvenida a estos dos invitados de lujo que tenemos en este espacio de análisis político también y de análisis de la situación actual de nuestro país. Saludamos desde Cuenca, Ecuador, cordialmente. También está en Argentina. Damos la bienvenida a Daniel Iboscus. Un abrazo fraterno. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias también por esa trayectoria importante y todos los contenidos que vamos a generar a través de esta hora de información. De igual manera a Víctor López. Él a pesar de su corta edad, tiene una importante y próspera carrera profesional y ha sido partícipe, entre otras cosas, ayudó también a Nayib Bukele a llegar a la presidencia de El Salvador. En realidad ambos tienen un currículum muy grande e importante y quisiéramos aprovecharlos al máximo durante esta hora. Agradecemos muchísimo el hecho de que estén con nosotros en este espacio de análisis y opinión. Y queremos empezar hablando precisamente de sus experiencias en torno a los gobiernos de América Latina. En el caso puntual, si es que saludamos, está con nosotros Daniel y también Víctor. Si es que empezamos hablando en el caso de Daniel, de los asesoramientos que han hecho con países de América Latina. Fue también concejal, exdiputado, el tema político lo lleva también en la Asamblea y le gusta muchísimo el tema de la asesoría. Coméntenos un poquito ¿quién es Daniel Iboscus? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar compartiendo estos minutos con ustedes y junto a Víctor, que también es un gran amigo y profesional de la consultoría política. Contarles que, bueno, que mi experiencia personal, vengo de la política, hice política muchos años, como bien mencionabas, fui electo por mi ciudad concejal varias veces, diputado también, y ya hace un tiempo, si bien nunca había dejado la actividad profesional, era como empezaba a ser incompatible determinadas acciones cuando estamos muchos días fuera de nuestro país. Así que hace un año aproximadamente tomé la decisión ya de volcarme exclusivamente a la actividad de la consultoría. Y bueno, yo entiendo que cuando uno está en un cargo público es por un tiempo determinado. El problema es que cuando uno llega a ese lugar después se quiere quedar para siempre. Y en mi lugar dije, bueno, después de 20 años de manera interrumpida, del año 99, 1999 al 2019, con un cargo público electo por la ciudadanía, creí que se había cumplido una etapa.
Y ya ahora sí, teniendo la experiencia de haber vivido distintos procesos, la parte académica y profesional, y por supuesto lo de la consultoría, tomo la decisión de avanzar ya específicamente, después de más de 10 años de estar recorriendo la industria, la consultoría, con la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Hemos estado varias veces en Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil, la posibilidad de, bueno, inclusive haber ingresado ya no solamente en América, sino que estuvimos en Europa el verano pasado, en Madrid, en España, también con varios proyectos. Y esto es como que esta industria empezó a desarrollarse cada vez más, pero por la sencilla razón de que se entendió que la profesionalización de la política requiere en estos tiempos de tener una comunicación eficiente, de no perder la esencia, el contenido, de la prioridad que es la sociedad y no los partidos, que los liderazgos cada vez tienen una potencia mayor que sobrepasa cualquier situación. Y de golpe nos encontramos, veníamos hace 3 o 4 años hablando de comunicación política y campañas electorales en tiempos de incertidumbre, en tiempos tal vez turbulentos. Estoy pensando en algunos títulos de conferencias que hemos desarrollado en estos años. Y nos vino la pandemia, ¿no? Para pasar a tiempos de pandemia donde lo turbulento y la incertidumbre se han potenciado y han tenido una velocidad increíble. Y vaya si los líderes latinoamericanos están empezando a ver cómo esta pandemia evoluciona, no solamente sobre la comunicación, sino sobre la política de la comunicación y epicentro central en la sociedad, que requiere de líderes que puedan mostrar que al final del camino hay una luz. Que es lo que todos queremos y justamente lo vamos a analizar. También pues saludamos a Víctor López, lo decíamos ya brevemente, un pequeño currículum. En realidad ambos tienen una amplia trayectoria y algo importante dentro de su carrera, sin duda que le ha marcado, fue el ayudar a Nayib Bukele llegar a la presidencia de El Salvador. Usted está desde allá precisamente y quisiera que nos comente esta experiencia, el antes y el después, cómo ha marcado también su carrera en la comunicación política. Antes de nada, empezar diciendo que es un verdadero honor y un placer compartir este escenario con ustedes, con su audiencia y con el gran presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Iboscus. Referente para muchos, para mí es un referente de hace muchos años, Dani, y le tengo un gran aprecio y somos buenos amigos, la verdad. Panas, como dicen ustedes los ecuatorianos, y mucha admiración. Pues nada, con Nayib ya llevo viviendo gracias a él casi 2 años aquí en El Salvador. Yo tengo una muy buena relación con él, la verdad es que es un tipazo. Efectivamente apoyamos durante la campaña, tanto yo como mi equipo y muchos otros consultores internacionales y también un equipazo local salvadoreño maravilloso. Y sí, se consiguió darle la vuelta a la historia, romper con 30 años de gobierno de partidos tradicionales. Y él con una oferta completamente disruptiva, moderna, muy millennial, centennial, generación Z, muy comprendida entre un espectro muy concreto de la población, que es la gente joven, pues consiguió darle la vuelta a esas elecciones y arrasar en todos los departamentos del país, todas las provincias, todo como una aplanadora incontestable con el 53% de los votos. Sí es cierto que venimos trabajando en muchas otras campañas presidenciales desde entonces y recientemente hemos estado colaborando, apoyando al ex vicepresidente Otto Sonejos en Ecuador, a quien yo personalmente le estoy muy, muy agradecido porque ayer de una entrevista con Carlos Vera en su programa y habló de mí y me agradeció la función al país y casi se me saltan las lágrimas, con lo cual también muchísimas gracias tanto a él como a todo el Ecuador por el cariño que han mostrado. Justamente, Víctor, ya que lo menciona, yo iba a preguntarle y tenía dentro de mis preguntas y mis consultas el hecho de asesorar al ex vicepresidente Otto Sonejos, que sin duda para muchos, no solo en el ámbito político en el Ecuador, sino para muchos ecuatorianos podría ser una buena figura, un buen perfil para presidente, pero se hizo, quiera uno a un lado, justamente para que no se dividan los votos. Hablamos en la actualidad de 19 binomios. Es difícil hasta en realidad tenerlos en nuestra memoria, todos ellos, ya lo hemos analizado acá, pero ¿a dónde apunta ahora el perfil del ex vicepresidente? ¿Qué es lo que diría usted? Porque obviamente se apartó ya de esta línea de los candidatos, pero estaría apoyando a uno de ellos. No se han separado, dice, las alianzas, si es que van dentro de sus principios. Bueno, él más que apoyar a uno, apoya a la unión. Eso es lo que él además defendió en su comunicado final.
Ayer lo explicó muy bien, él se ha puesto en contacto con el resto de líderes políticos precisamente para aunar esfuerzos para evitar toda esta dispersión que está habiendo en torno al voto, en torno al mensaje, en torno a una fórmula diferente para sacar al país adelante y que vuelva a la senda de crecimiento de la que nunca debió haber salido. Pero bueno, claro, su opción política está muy clara. Él decidió no lanzarse y él decidió finalizar su periodo como vicepresidente, que se pudo haber quedado toda la legislatura sin ningún problema, pero que finalmente decidió hacerse a un lado con respecto a eso. La verdad que tenéis un panorama bastante complejo en Ecuador con todo lo que hay, pero bueno, de todos modos vamos a ver, aún queda tiempo porque hasta el día 17 de septiembre es cuando el CNE convoca las elecciones, ya habrá finalizado el proceso de alianzas y ya habrá algunos que o bien se alíen y desaparezcan de la contienda o que o bien desaparezcan finalmente, y luego tenéis hasta el 7 de octubre el proceso de ratificación. Y ahí veremos quiénes se pueden lanzar realmente o no, según lo que digan las Cortes y el CNE. Es una estrategia, yo quiero aprovechar este tema y enseguida vamos con nuestro segundo invitado también, pues, pero es una estrategia del ex vicepresidente para consolidar su imagen esto a unos próximos comicios, para asegurar así. Yo creo que no. Yo creo que no, por una razón muy simple, porque falta mucho para los próximos comicios. La mejor consolidación de imagen es la victoria. Y si el vicepresidente hubiese querido consolidar su imagen, primero hubiese hecho una campaña, que no la hizo. Ahora vamos a ver cómo empiezan las campañas, empiezan los eslóganes, empiezan los billboards, empiezan los spots, etcétera, etcétera. Yo es una campaña. Y como te digo, la mejor campaña de imagen hubiese sido arrasar en las elecciones presidenciales y sobre todo en primera vuelta. Correcto. Importante lo que nos dice aquí en esta hora de programa. Daniel, quisiéramos consultarle, antes de hablar del futuro político, también hablar del presente. Un gobierno que entró ya debilitado también a la sombra del correísmo. ¿Cómo usted calificaría el gobierno que está por fenecer de Lenín Moreno? Bueno, la verdad que es muy interesante poder analizar. Ustedes creo que decían ahí en la presentación ya la cuarta vicepresidenta, ¿no? que lleva este proceso electoral. Y algunos dirían a la sombra, creo que usted presentó recién, del correísmo, pero la realidad es que el único momento que tuvo luz este gobierno fue del triunfo electoral con Correa. Entonces yo diría, a la luz de Rafael Correa llegó Lenin, porque si no, no sería presidente. Ahora, dicho esto, la sombra creo que empieza cuando quiso apartarse de ese tipo de alianzas y coaliciones políticas, cuando es muy difícil para alguien en el Ecuador y en cualquier otro país llegar al gobierno con una coalición y un frente electoral y 24 horas después querer hacer una coalición electoral totalmente distinta. Esto sin meterme en temas políticos locales, sino en temas mucho más pragmáticos. Diría que sería ilógico o falto y carente de sentido común. Y esto me parece que es malo porque lo termina sufriendo la gente, ¿no? Imagínense ustedes que creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el Ecuador es enfrentar una pandemia. Recordemos el inicio, ¿no? En América, el inicio de la pandemia, donde los epicentros, obviamente, que funcionaban en el Ecuador, con un gobierno debilitado. Uno necesita enfrentar una crisis, una pandemia, con gobiernos fuertes, porque gran parte de todo este proceso se basó en la reputación y en la confianza. Entonces, para un gobierno donde, en términos, bueno, presentamos una encuesta del Ecuador hace menos de un mes, y veíamos que no importa qué haga o no haga el gobierno, o qué diga o no diga Moreno, sino que el 80% de la sociedad ya no está de acuerdo. Entonces, enfrentar un proceso con, por más que uno quiera hacer las cosas bien, con un 80% de la ciudadanía que no tiene construcción de confianza, de reputación, de conexión con ese gobierno, es muy difícil porque las cosas le terminan saliendo mal. Y creo que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? De esta oferta electoral sin un liderazgo por parte de determinados sectores para la oferta electoral y después una desorientación en cuanto al proceso, porque falta muy poco tiempo en términos de la planificación a mediano y largo plazo, pero estamos en un proceso complejo, con lo cual ese poco tiempo podría ser mucho también, porque podría venir alguien de afuera que hoy no está prendido en el radar, alguien que sepa interpretar lo que le está pasando a la sociedad, que le marque un rumbo, le marque un camino,
Bueno, para eso es la investigación. Y le puedo asegurar que cuando uno investiga, cuando hace focus group, cuando ve no la puntita del iceberg, que es la que ven todas, o lo que marcan las encuestas matemáticas de cuánto mide o cuánto intención de voto tiene un candidato, sino en la que podemos analizar qué le está pasando al ecuatoriano por dentro, cuáles son sus miedos, sus aspiraciones, sus angustias, sus broncas con la política, sus prioridades de liderazgo, sus necesidades actuales. El primer metro cuadrado, lo que le pasa todos los días, empezamos a entender que seguramente haya un perfil indicado para liderar el próximo proceso electoral. Ahora, ¿cómo recobrar la confianza de los ecuatorianos? En este mismo espacio, la semana pasada lo analizamos con la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga y otro analista político sobre el hecho de que los ecuatorianos demuestran, o la percepción más bien, es de ser incrédulos, de no creer más bien en ninguno de los políticos. Figuras nuevas, los mismos de siempre, son algunas de las frases que se manejan, o figuras nuevas, y más aún el tema de la corrupción, porque se habla de personajes, entre ellos el propio expresidente de la República, Rafael Correa, que estaría de vuelta al ruedo hacia la vicepresidencia, aún estando sentenciado y cobijado por Bélgica. ¿Cuál es su punto de vista en torno a esta situación? Usted lo dice, y es un ambiente difícil, estamos a tan solo 5 meses de las elecciones, sin duda va a ser un proceso electoral bastante complicado. Bueno, en primer lugar hay que ver cuál va a ser el dilema de la próxima elección presidencial en el Ecuador. Yo creo que eso no está claro y hay muchos temas que tienden a marear muchas veces a la hora de hacer análisis, pero los dilemas son claros en el Ecuador, como ha pasado en Argentina hace algunos meses, como está pasando en los Estados Unidos ahora, y esos dilemas se van a resolver por dos grandes cuestiones. El primero tiene que ver con la investigación y lo que le está pasando a los ecuatorianos en términos de profundidad. Y el segundo tiene que ver con el contexto y la coyuntura, con lo que estamos viviendo. Y en términos electorales, para poner un ejemplo rápido, en los Estados Unidos, hasta antes de la pandemia, nadie dudaba que Donald Trump era el próximo presidente de los Estados Unidos, que iba camino a la reelección sin ningún contratiempo. Durante la pandemia dijeron no hay ninguna manera de que gane Donald Trump las elecciones de los Estados Unidos. Pero yo le podría decir que la discusión es en qué escenario vamos a encontrarnos el 3 de noviembre. Si vamos a estar el día de la elección en un escenario de seguir contando muertos o de recuperación económica y contando puestos de trabajo. Bueno, ahí va a definir si Donald Trump puede ser competitivo o no. Y en el Ecuador pasa lo mismo. Yo a veces siento como que seguimos pensando los formatos electorales y lo que le pasa a la sociedad igual que la elección pasada, que la anterior, las cosas han cambiado. Pero cambió para la política y cambió para la comunicación política, porque cambió la sociedad. Entonces, eso está en un proceso de construcción. Lo que sí necesitan es un líder, alguien que le pueda decir cuál es el camino y cómo va a sacar al Ecuador de la situación en la cual está. Pues si seguimos pensando con los formatos anteriores, nos van a conducir nuevamente a fracasos electorales y tal vez no veamos venir quién termina siendo electo. Miren, les pongo el caso de Argentina. En Argentina hubo alguien que tuvo una estrategia y Cristina Kirchner termina designando, algo que no pasó en ningún lugar del mundo, ¿no? Un vicepresidente que designa quién es el presidente y lo termina, bueno, pues no estaría pasando, vamos a ver si no hay otros ejemplos, lo designa cuando medía 2% de intención de voto y lo termina convirtiendo ganador en primera vuelta. Y esto creo que marca un antes y un después, porque lo que va a hacer que alguien sea o quien sea el próximo presidente del Ecuador va a ser la estrategia. Y quién tenga una estrategia y cómo se sustenta esa estrategia en base a lo que le pasa a la gente, al contexto y coyuntura, a los dirigentes y candidatos actuales, y quién tenga una propuesta de futuro para salir de este escenario lamentable que hoy vive el mundo, pero que además en Ecuador se ve potenciado por debilidades políticas. Si quisiéramos conocer también de parte de Daniel su lectura, se habla de líderes políticos. ¿Cómo ve usted las figuras o los perfiles de algunos de los candidatos? Como decimos, son 19 binomios. Hasta la próxima semana se conocerán quiénes efectivamente junto a las alianzas estarán participando en las contiendas, en la contienda electoral del 2021. Pero de las figuras más conocidas, más sonadas, 4 son ya los que estarían inscritos dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ve usted? ¿Existe líderes? Si se pensaría en realidad que ¿cuál es el perfil del presidente, del próximo presidente de la República? ¿Le pregunta a Dani o me pregunta a mí? A usted, Dani. ¿Dani?
Perdón, a Víctor. Víctor, ya acabamos No se de hablar con preocupe. Daniel, queríamos hablar contigo. ¿Sí? No se preocupe nada, solo faltaría. Vamos a ver, mire, con respecto, cuando analizamos todas las principales encuestas, vemos que, y se le pregunta cuál es el estilo de candidato que quiere hoy en día, o el perfil de político, de líder que quiere hoy en día el ecuatoriano medio, primero le gustaría tener una mezcla entre una cara nueva y un perfil de una personalidad con experiencia contrastada, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos ahora mismo dentro de esos 19 binomios? Que es lo que tenemos actualmente, pero ya vemos que se están bajando, subiendo. Ahora hay un dilema que no sé si se ha finalizado ya, porque hace una hora veía bastante complejo el panorama, que incluso la propia Cristina Reyes podría declinar su candidatura en favor de Guillermo Lasso, pero creo que lo van a confirmar esta tarde. Entonces, vamos a ver qué ocurre y vamos a ver qué sale de todo eso. Yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, lo que pasó en las últimas elecciones del 5 de julio de República Dominicana, porque es algo bastante similar a lo que está ocurriendo acá en Ecuador ahora mismo. O sea, en República Dominicana había 24 partidos, ¿de acuerdo? Acá tenemos 19 binomios. De esos 24 partidos, en el proceso de alianzas, se aliaron prácticamente la totalidad con los 3 partidos principales, ¿vale? Que son el PLD, que llevaba 14 años gobernando, el PRM, que es el que finalmente ganó con Luis Abinader, y de ahí la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, etcétera, que nosotros tuvimos el honor de trabajar también. ¿Qué ocurrió? Con el PLD se le aliaron 8 partidos, al PRM se le aliaron 6 partidos y a la Fuerza del Pueblo se le aliaron 5 partidos. Resultados finales, de los 24, solamente 4 consiguieron pasar por encima del 1% en la votación. Allá, si no llegabas al 1%, ya completamente eliminado. 3 más tuvieron suerte y finalmente se pondrán los resultados de las municipales de marzo y han conseguido salvarse solamente 7, ¿de acuerdo? Acá tenemos un impasse que hace bastante más difícil incluso para todos esos partidos poder salir adelante, ¿de acuerdo? Porque acá la limitación está en el 4%. Entonces, tú necesitas sacar un 4% en 2 elecciones pluripersonales, al menos 3 asambleístas, el 8% de las alcaldías y también alcanzar al menos un concejal como mínimo del 10% de cantones para que no se elimine tu organización. Con lo cual, pues vemos un impasse bastante difícil que va a producir que inevitablemente muchos de los partidos que tenemos hoy en día en el Ecuador, a partir de febrero van a desaparecer completamente. Y van a tener que pensar muy bien este proceso de alianzas, porque en muchas ocasiones de la historia latinoamericana hemos visto que partidos de tradición que se han aliado en favor de otros candidatos, cuando estos candidatos hacen una campaña muy personalista en favor de una lista muy concreta, un número muy concreto y una casilla muy concreta de votación, los partidos que se aliaron con ellos han quedado muy alterados, muy alterados. Pero bueno, es un panorama apasionante, va a ser muy entretenido lo que pase en las próximas fechas y sinceramente creo que tras el proceso de ratificación por parte del CNE, ya en la etapa de octubre, la elección se va a cambiar completamente. Y yo comparto al 100% lo que ha dicho Dani. El partido, que Dani es muy de fútbol y le encanta, el partido no finaliza hasta que el árbitro no pita. Y acá hay espacio aún para que salga una tercera vía, que bien construida, con una buena estrategia, un mensaje político sólido y sobre todo analizando muy bien empíricamente todos los datos, de verdad que puede dar una sorpresa y aún no lo hemos visto. Es importante también conocer, Víctor, su apreciación y lectura de la candidatura, que estaría esto también ya en conversaciones del ex presidente de la República, Rafael Correa, que nuevamente sale al ruedo como candidato hacia la vicepresidencia de la República. Saber su lectura ante esto, dado que obviamente está este momento sentenciado, el tema político, las investigaciones de corrupción que lo están rodeando. A pesar de ello, y también pues algunos candidatos hacia la Asamblea apuntan con esta situación. Lo que dicen bueno, algunos políticos acá en el país es que siempre el correísmo podría jalar. En este sentido, ¿cuál es su criterio? Muy buena pregunta. Vamos a ver, lo primero que yo tengo que decir es que respecto a todos los candidatos que están pasando por un proceso judicial, políticamente hablando, he visto que son creo que más de 60 asambleístas, ¿verdad?
Así es. Y de ahí como 5 o 6 candidatos presidenciales, que se está estudiando ahora mismo la posibilidad o no de que sean. Yo lo único que tengo que decir al respecto es que yo creo mucho en la independencia judicial. Tendrán que ser los jueces quienes diriman si se pueden lanzar o no. Y lo más importante es que haya eso, independencia judicial, esa independencia del legislativo o ejecutivo judicial de la que ya hablaba Montesquieu hace mucho tiempo, y que no tenga ningún tipo de intervención por parte del ejecutivo ni del legislativo, que sean los jueces que diriman si se pueden lanzar o no. Y en base a eso, no intentemos que la elección, sobre todo, no quede alterada. O sea, es muy peligroso que queden tocadas las instituciones democráticas del país a raíz de que haya movilizaciones políticas en las calles, como las que se vieron en octubre, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí que yo les pido respeto a todos los candidatos, no importa de la ideología que se quedan, etcétera, porque, como decía Dani, Ecuador está pasando por un momento muy, muy complejo de su historia y ahora mismo lo que necesita son soluciones y no más peleas y discursos vacíos. Perfecto, ahí entonces el punto de vista también en torno a la candidatura, que ya estaría pues casi resuelta, del expresidente de la República, Rafael Correa. Se puede, no habrá que ver también en la parte judicial. Queremos también conversar con Daniel para que nos converse un poquito de su criterio de algunos otros perfiles. Si podemos citar, no podemos mencionarlas a todos, como sabemos hasta esta y la próxima semana estarán definidas ya las candidaturas y las alianzas, pero sí queremos conocer su criterio en torno pues al líder del movimiento Creo, que desde un inicio ya ha sido pues el más seguro candidato hacia la presidencia de la República, ya presentó su binomio, tiene todo bajo control, es lo que ha dicho también, y pues la campaña ya se la vive en nuestro país. ¿Cómo lo ve como perfil de candidato hacia la presidencia? Bueno, es difícil poder analizar, sobre todo cuando uno tiene tal vez preconceptos o han pasado procesos electorales ya, ¿no? Porque ha pasado en otras oportunidades y ya ha enfrentado esta situación con complicaciones. Creo que hoy claramente es una persona que tiene vocación de querer ser presidente del Ecuador, de eso no tengo dudas, y que no ha tenido la confianza de la ciudadanía en las oportunidades anteriores. A veces uno trata yo creo que está mal pensar el próximo proceso electoral en términos ideológicos, si bien he escuchado mucho estos días de, bueno, la organización ideológica de la oposición, del oficialismo o del mosaico electoral que se vaya a conformar para el próximo proceso. A mí me parece que la ciudadanía no va a pensar en términos de posicionamiento ideológico, o al menos los que definan la próxima elección, ¿no? Van a pensar en términos de lo que le pasa a cada uno de ellos todos los días y quién le pueda dar seguridad más allá de las denuncias, más allá de las situaciones que uno vive, sobre todo cuando se termina encapsulando, ¿no? Situaciones en las cuales es complejo poder tomar definiciones. Yo creo que hoy estamos en lo que nosotros llamamos el embudo electoral. Estamos en un proceso donde hay, como decía Víctor recién, 19 o se mencionaban y quedarán muchos menos, y cada uno que se vaya bajando no será porque haga un aporte a la democracia, sino que cada uno que se baja es porque no le da la nafta para ser presidente, esto es más que claro. Cada uno va a tratar de adornarlo como mejor pueda quedar posicionado, pero lo cierto es que si alguien está para ser presidente no se va a bajar de la candidatura, más en momentos tan difíciles donde se requieren liderazgos. Por ejemplo, Cristina Kirchner en Argentina tenía 30% de voto fijo y duro y se termina bajando la candidatura a vicepresidenta porque no le permitía ganar, porque el techo era muy bajo electoral. Entonces me parece que acá hay que ahora empieza a pesar la estrategia, los posicionamientos, y la gente para mí va a tender a simplificar el proceso electoral ecuatoriano. Va a empezar a hacerse preguntas tal vez mucho más fáciles a la hora de empezar a construir qué es lo que quiere. Y cuando digo más fácil, nosotros, ¿no?, a veces uno escucha hablar y pareciera que estaría muy alejado de lo que nos pasa todos los días en la realidad, que las alianzas políticas, que la izquierda o que la derecha, o que los roles o la aporte a la patria y a la unificación. Y si uno analiza fríamente, cuando habla en las investigaciones y profundiza la gente dice cómo estoy ahora y cómo estaba antes. La primera comparación básica que haría cualquier ser humano. La segunda es
¿quién me podría a mí marcar un camino de futuro? Sabiendo, y ustedes mencionaban muy bien el tema de la corrupción, que el tema de la corrupción, como hoy está puesto en la escena política y pública del Ecuador, no es patrimonio solamente de un partido. Y cuando eso no es patrimonio solamente de un partido, empieza a tabicar a todos por igual, que es un problema para la democracia, para la política. Porque ustedes mencionaban recién que hay procesos judiciales contra 60 asambleístas. A mí me parece que el disparate es ese. Es un disparate, porque eso significa que lo que no está funcionando no se le agarre contra los políticos, lo que no funciona es la sociedad. Porque esos 60 asambleístas que son investigados fueron electos y vienen del Ecuador, no es que vienen de la Luna o del planeta Marte. Entonces yo entiendo, lo más fácil a veces son las estigmatizaciones, pero sepan que en el próximo proceso no hay nadie que sea el dueño de la corrupción, sino que pareciera ser que es endémica, con lo cual deja de ser un calificativo para sacar a alguien de la contienda. Y vuelvo a decir, no como algo positivo y como definición política, sino como pragmatismo de la realidad, de lo que uno analiza a la hora de entender cómo está el comportamiento de la sociedad. Y en base a eso después va a haber distintos liderazgos. Lo que acá me parece que podría ser un problema de gravedad institucional, y algo hacía en referencia a Víctor y también comentaba muy bien usted, es cuando pareciera que los procesos judiciales tienen un poquitito de olor a incidencia política, ¿no? O de aroma a que hay determinados procesos que avanzan porque hay intereses políticos para que esos procesos avancen. Porque lo único que van a lograr con eso es posicionar y aumentar el posicionamiento de las personas que quieran el poder ponerle ese olor a la persecución judicial. Importante lo que nos dicen nuestros invitados en Enfoque en este lunes, arrancando la semana. ¿Cuál es el futuro de justamente de las elecciones en nuestro país? Lo estamos analizando junto a Daniel Iboscus y Víctor López, quienes están con nosotros desde Argentina y Salvador respectivamente. Vamos a una brevísima pausa publicitaria. Al regresar vamos a conversar de la transparencia del Consejo Nacional Electoral y también de este electorado, lo que decía precisamente Víctor en inicio, la importancia de los millennials, los centennials, y pues lógicamente ese grupo, cómo dirigirse a los nuevos líderes y llegar efectivamente con una comunicación asertiva hacia ese nuevo electorado. Venimos tras la pausa en Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de regreso en su programa Enfoque. Gracias por preferir informarse junto a nosotros. Recuerde que este programa lo estaremos emitiendo a las 21 horas por la señal de Unción Televisión Canal 25. Estamos en vivo a través de Facebook Live con nuestros televidentes también que nos siguen en redes sociales y lógicamente están consultándonos algunas inquietudes que vamos de inmediato a darle a conocer también a nuestros expertos. Hoy nos acompañan en Enfoque Daniel Iboscus, desde Buenos Aires, Argentina, está con nosotros, conocido y destacado consultor político argentino. Él es presidente de la Cumbre
Mundial de Comunicación Política, ha participado en algunas campañas electorales, pues, y ha estado asesorando también a gobiernos como el de Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Perú y el propio Ecuador. En nuestro país también ha estado con asesorías. Fue ex diputado, ex concejal también de Buenos Aires, un perfil bastante importante de nuestro invitado. De igual manera está conversando con nosotros Víctor López. Él es joven, apenas 34 años de edad, pero tiene una próspera carrera política, tiene un doctorado en Derecho y fue, como les decíamos desde el inicio, quien aportó con su asesoría política para que llegue al poder a Salvador Nayib Bukele. Nos ha comentado alguna parte también de su historia importante, la estrategia, cómo llegar con esa comunicación asertiva. Lo estamos aquí conversando con nuestros invitados y mirando hacia el futuro de nuestro país en el tema político. Muchos ecuatorianos a través de las propias redes sociales, en nuestro medio de comunicación, nos han dicho, ya no creemos en los políticos del país. ¿Qué es lo que sucede con los temas de corrupción? ¿Cuáles son los perfiles de los políticos? Y tenemos también inquietudes aquí importantes. Nos estaban diciendo a las redes sociales, a nuestro WhatsApp, nos envían mensajes y nos dice también un televidente que está siguiendo la red. Dice, ¿cuándo llegará el Ecuador a tener máximo 2 a 3 candidatos o binomios y no tener tanto? Pues se presume que máximo estarán la mitad de los que están en este momento anunciados, ya de los 19, dependiendo de las alianzas. Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas. También lo estaremos analizando con nuestros invitados. Me indican si estamos listos ya con esa conexión para saludar de inmediato ya nuevamente. Estamos con Víctor pues gracias a la tecnología nos une desde Salvador. No queremos interrumpir, sabemos que tiene un día bastante agitado, pero estamos en vivo y en directo con este programa especial para conocer el futuro de nuestro país en temas políticos. Y quisiera empezar con esta inquietud de nuestro televidente, o más bien en las redes sociales. Nos pregunta si algún día el Ecuador llegará tan solo a tener 2 o 3 candidatos y no tantos, que obviamente pues los ecuatorianos se sienten un poco abrumados con este número de candidatos. Muchos de ellos ni siquiera estarían convencidos. No sé si es que tenemos ya la conexión. Si es que me indican, por favor, estamos en vivo a través de Facebook Live también, conversando con nuestros invitados Víctor López y Daniel Iboscos, sí, expertos en comunicación política. Estamos ahí. Correcto. Ya estamos los dos acá. Entonces, mira, respecto a esa pregunta, la verdad es que yo creo que llegará el día, por supuesto. Mira, te pongo el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos tiene 330 millones de es el ejemplo más ciudadanos. Claro. Y al final tienen 2 candidatos. En cambio, en Ecuador vemos 17 millones y 19 candidatos por el momento. Con lo cual, pues sí, no tiene por qué. Es cuestión de modelos y es cuestión de situaciones. En España, por ejemplo, teníamos bipartidismo hasta hace muy pocos años. PP y PSOE todo el tiempo estaban rivalidando, con algunos circunstanciales, pero no eran determinantes. Y ahora tenemos una pluralidad de partidos con Podemos, Ciudadanos, Vox, etcétera, 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 que ha cambiado toda la coyuntura. Entonces, pues bueno, es parte de la democracia y hacen todo lo divertido de esa situación. Correcto. Si quisiéramos ir también al proceso electoral, en lo que respecta a la campaña, muchos ya están manejando una campaña electoral, pero va a ser sin duda compleja en medio de esta pandemia que la seguimos viviendo, al igual que otros países de todo el mundo. Son 5 meses, un tiempo bastante corto para unos, para hacerse conocer. Otras figuras tal vez ya la han venido manejando de una manera más fácil. ¿Cómo calificaría este proceso que se está justamente empezando a vivir en el Ecuador con la campaña electoral, que va a ser diferente? Porque estamos acostumbrados a ir de puerta a puerta, a abrazar obviamente a quienes serían sus votantes, a este electorado, y ahora la situación va a ser diferente. Sin duda las redes sociales también serán prioridad en la campaña electoral que ya se acerca. Así es, mira, a mí me encantaría que fuese como en Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur celebró sus elecciones el 15 de abril, ¿vale?, en medio de medidas estrictas sanitarias, y lo hizo básicamente con discursos virtuales, candidatos con mascarillas, ni rastro de manifestaciones políticas en las calles, y lograron un gran éxito. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, Dominicana. Pues en Dominicana básicamente siguieron habiendo caravanas, prácticamente no hubo distanciamiento social, grandes eventos masivos, aunque sí es verdad que no tanto como en las del 2016. Pero bueno, de alguna manera, pues acá imperarán mucho más definitivamente las redes sociales, porque tú puedes contactar al 69% de la población solo con redes sociales. Hay que tener en cuenta que la tasa media de edad de Ecuador es de 28 años, con lo cual van a ser determinantes los millennials, centennials, generación Z, etcétera, etcétera. Y sobre todo que la gran mayoría del electorado está comprendido entre 18 y 39 años.
Con lo cual, el candidato que de verdad ofrezca propuestas y sepa conectar con ese tipo de electorado tiene una ventaja mucho más importante frente a otros, aún con la experiencia y trayectoria que tengan otros candidatos. ¿Qué deben saber cuando hablas de sepan conectar? ¿Qué deben saber de ese electorado que está en realidad tan fuerte al momento? Lo vimos ya en las últimas elecciones, estos seccionales en nuestra ciudad y provincia, particularmente en el Azuay y Cuenca, en donde pues muchos jóvenes, estos millennials, centennials, se dieron por el tema de la ecología, del respeto a la naturaleza y precisamente el actual prefecto, que está lanzándose también a una candidatura hacia la presidencia de la República, Yacu Pérez, iba en esa línea. Tendrían que saber cuáles son los criterios, el estilo de vida de los millennials para apuntar con las ofertas de campaña hacia ellos y qué pasa con el resto de la población. No, definitivamente tú tienes que conocer a quien te va a votar. Y como decía Dani antes, o sea, lo más importante de esta elección no van a ser las ideologías, o sea, va a ser las necesidades de la gente y quien sepa darle la mejor oferta política será el que tenga la mayor oportunidad de éxito en estas elecciones. O sea, a mí un candidato, por ejemplo, de los 19, a mí me consta que hay más de un candidato que no sabía la tasa media de edad de su país. Es que así vamos mal, O sea, tienes que saber hacia dónde vas, tienes que saber cuáles son tu mayor índice de votantes y tienes que saber cuáles son las necesidades de cada uno del estrato específico de votantes. O sea, no importa que... No es lo mismo cómo te comunicas con la gente de la costa que con la gente de la sierra. O sea, todos sabemos que hay realidades distintas, la de Galápagos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y cada voto cuenta, y más en esta elección. Con lo cual, sinceramente, ha llegado un momento en el que tenemos que ser responsables con el proceso de votación. Tenemos que plantear propuestas serias, que en estos momentos no las hay, o por lo menos no están llegando a la ciudadanía como deberían. Sí, es verdad que todo esto acaba de empezar, pero bueno, de alguna manera la mejor manera de comunicarte con una audiencia es conociéndola, con lo cual lo primero que tienen que hacer los candidatos es saber a quién le están hablando. Y una vez sepan eso, les va a ser mucho más difícil poder llegar con mensajes políticos sólidos y bien construidos. Perfecto, conocer las necesidades. Vamos también con Daniel Ibuscus para consultarle sobre esto, las necesidades de siempre de los países, entre ellos obviamente el tema educativo, el campo de la salud, el tema económico y el empleo, que ahora son creo que los temas más críticos en los que estamos nosotros viviendo como ecuatorianos. Serían las necesidades también de este electorado, como hablamos de los millennials, de los centennials, hacia ellos se tiene que apuntar, o qué otras necesidades son las que tienen que buscar pues los candidatos para llegar a ser asertivos con ese electorado. Bueno, en primer lugar, uno de los grandes errores es empezar a buscar generalidades. Cuando vivimos en tiempos de microsegmentación o de micropreocupaciones, en algunos lugares le hemos llamado de acupuntura urbana, y no es lo mismo lo que le pasa a uno que lo que le pasa a otro, inclusive dentro de los millennials. Por eso la clave es definir los perfilados de público, los perfilados de la sociedad, del estilo de votantes, de los conceptos de lo que estamos viviendo en el marco del contexto actual que estamos. Ojalá fuera tal vez tan sencillo de definir 4 ejes troncales y comunicar la sociedad como si todo fuera igual. Esto es bastante más complejo, tiene que ver... Miren, ¿saben qué? Le daría una atribución distinta. Esto lo pensaría desde la lógica, vieron que hoy las campañas son emocionales, hay que enamorar al elector, y se habla de amor en campañas políticas. Bueno, yo haría una comparación con la posibilidad de cuando uno quería conquistar a alguien, ¿no? Y obviamente vos para poder conquistar a alguien y si estabas enamorado o querías estar enamorado, primero tenías que conocerlo, porque si alguien no lo conoce no puedes estar enamorado de nada. El segundo tema, una vez que lo conociste, tiene que haber algo que te motive, algo que te conecte en términos de lo que a vos te pasa todos los días, de que te haga sentir bien, de que digas, puedo caminar al lado de esta persona, para que después de que diste ese segundo paso importantísimo, vayas hacia la parte que nosotros llamamos la de la evangelización, la de sumarlo a nuestro proyecto político, la de involucrarlo, que ya no solamente sea un espectador que le gusta nuestra idea política, sino que además se comprometa, colabore por su país. Y bueno, ahí ya diste el paso fundamental para llegar al día de la elección, al día de...
Y estas 4 fases que parecen tan básicas, hay que hacerlas. Si no conoces al que está del otro lado, es muy difícil. Tal vez ahora que estamos en tiempos de fatiga de pantalla, dado el distanciamiento social, uno empieza a reflexionar un poco más de quién está del otro lado de la pantalla. Y me parece que ahí va a ser el gran dilema de esta elección, el gran framing, el encuadre, de qué vamos a discutir. Y me parece que sería un error creer que solamente vamos a discutir de salud y de pandemia, porque la crisis que estamos viviendo es mucho más profunda que la pandemia que estamos viviendo, porque tiene verticales como lo económico, lo social, lo institucional, lo que le pasa a la gente en términos sanitarios, pero fuera del coronavirus, fuera de la pandemia. Y esto son temas que son 5 meses, que va a ser una velocidad rapidísima, pero a partir de que queden designados los candidatos, creo que es el primer paso de la estrategia electoral. ¿Quiénes son esos candidatos? ¿Cómo han encuadrado el mosaico electoral para después poder tomar decisiones y empezar con la operación de la campaña? Con ello, ¿qué pesa más entonces? ¿Una buena propuesta con esta estrategia o una figura política? Mire, volvemos a lo mismo. Esto es como cuando decían la salud o la economía. Recordemos cuando empezó la pandemia, salud o economía. Y uno decía, no, las grandes empresas no, lo que hay que hacer es el médico de la gente y cuidarla. No es un dilema. No es un dilema ser un buen líder o tener buenas propuestas. Debería ser unificado eso. El dilema es cómo hago tener un buen líder con propuestas. Porque en definitiva es, los líderes, la próxima elección, se van a consolidar a partir de propuestas. Yo decía algo que es políticamente incorrecto y ningún político lo va a decir. Pero no va a ganar el líder que tenga la mayor cantidad y mejores propuestas en un libro debajo del brazo, ¿no? Con la batería de soluciones. Yo recuerdo un candidato a presidente que venía primero en todas las encuestas, una elección muy reñida, y el día de su presentación, lo que él hace es decir, las 169 medidas para transformar al país. Cuando iba por la tercera, cambiaron de canal. Acá no es una cuestión, acá es un líder que entienda el momento, que conecte con la sociedad, que tenga una propuesta superadora, pero además que sea diferente al resto. La estrategia de contraste y diferenciación en la próxima campaña va a ser fundamental. Imagínense, hay 19 candidatos, veremos cuántos llegan, pero en esta etapa, ahora mismo, con 19, hay una batalla por la diferenciación. Porque al final del camino, la gente podrá no gustarle ninguno de los 19. Vamos a suponer que quedan 4, 5, 6. Podrá no gustarle ninguno, pero el día de la elección tiene que elegir a uno. O sea, la estrategia de diferenciación es por qué me van a elegir a mí o a mi candidato y no te van a elegir a vos. Y ahí es donde está la estrategia política, que es lo que va a ser diferente y la consolidación de un nuevo presidente, que no tenga ninguna duda que va a nutrirse y van a hacer de un nuevo liderazgo en el Ecuador. El papel de las encuestadoras es también importante, ahora que habla de las encuestas, precisamente Daniel. En las últimas seccionales, acá en la localidad, en Cuenca y en el Azuay, se dieron algunas sorpresas que no estaban ni siquiera dentro de las encuestas. Y pues los perdedores más grandes fueron precisamente las encuestadoras. A ver su opinión, Víctor, también en torno a las encuestadoras. Mucha gente se basa en ellas, otros no. ¿A dónde apuntar con ello? ¿Empiezas tú, Dani? Sí, claro, ¿no? Por favor. Conocemos muchísimos candidatos que son ganadores de encuestas y perdedores de elecciones. Eso decir que no es un patrimonio exclusivo de su ciudad, sino que esto pasa en todo el mundo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque creen que una encuesta es como si fuera una carrera de caballos, ¿no? Que voy mirando hacia el lado mío a ver si voy primero, segundo, tercero, quién va adelante y quién va a los costados. Y esto no es una carrera de caballos. Así es. No tiene nada que ver, ni es parecido. Lo que nosotros tenemos que ver acá es a partir de la investigación cualitativa, cuáles son las etiquetas, los encuadres, los temas de la sociedad. ¿Por qué? Porque el rol de la consultoría política no es decirle usted el número de una encuesta, si va ganando, si va perdiendo. Yo le tengo que decir, a partir de la investigación y del contexto y la coyuntura, qué tiene que hacer usted para que dentro de 30 días esté mejor en los números de lo que está ahora. Y eso no es contratando de manera periódica encuestas, porque una encuesta es una fotografía, y yo hoy puedo estar bien, pero si tomo decisiones incorrectas, cada día voy a estar peor y voy a perder la elección, por más que en algún día en las encuestas fuera ganando y eso sea verdad. Ahora, obviamente, ¿cuál es la simplificación de los problemas? Echar la culpa a las encuestadoras. Creo que acá el problema es de los que usan las encuestas de manera errónea
las usan para publicidad, las usan porque creen que si dicen que van ganando, van a ganar, y esto funciona de otra manera. ¿Sirven para operaciones políticas? Sí, puede ser que sirvan para operaciones políticas las encuestas, pero esto es mucho más profundo y sí tengo la plena seguridad que las encuestas son una herramienta útil e indispensable para definir una estrategia ganadora. ¿Qué encuestas? Las que publicamos en los medios para ver quién va ganando, no, esas no sirven para nada. Sirven para distraer y marear a los candidatos. Importante. Víctor, también quisiéramos saber su criterio en torno a las encuestadoras. 100% comparto la de Dani, y la verdad es que es verdad, te sirve para principalmente una buena encuesta te sirve para crear una buena estrategia. Eso es lo más importante de todo. Y efectivamente, como decía Dani, pues últimamente se utilizan las encuestas para generar ese intento de efecto bandwagon, que es ese efecto de caballo ganador, que tú piensas que vas a votar porque ese es el que va ganando, y entonces genera una tendencia, por decirlo de una manera. Pero yo la verdad que cada día creo menos en las encuestas. Yo soy un obsesivo de la data y me paso analizando matrices de Excel, viendo márgenes de error, viendo universos, viendo muestras, y cada día me doy más cuenta de que en muchos países lo que vemos es encuestas de unos que les dicen a unos unas cosas, encuestas de otros que le dicen a los otros las otras cosas completamente opuestas. Y bueno, pues las encuestas van bien cuando quieres pedir financiación, por ejemplo, y tú llegas al sector privado y le quieres pedir unos dolarillos, pues sí, le llegas con la encuesta, le dices que está estupendo y que maravilloso y que no sé qué, y entonces pues para ese tipo de reuniones por lo visto ayudan mucho. Pero sinceramente creo que sí que marcan tendencias, que no sirven para medir valores absolutos y que es una foto, como decía Dani, una radiografía del momento. Pero que lo más importante de esa encuesta es los pequeños detalles que te sirven realmente para definir una buena estrategia de éxito en los próximos meses, no en ese mismo día o esa misma semana. Antes de ir con las conclusiones, en honor a su tiempo también que nos han regalado durante esta tarde, si quisiéramos preguntarle, Víctor, sobre la transparencia en los procesos electorales. Hay que recordar que al momento el Consejo Nacional Electoral tiene serios problemas internos dentro de sus propios consejeros, lo que ha generado también pues especulación en el ámbito nacional. ¿Cómo piensa usted estos procesos electorales que se han generado en nuestro país? Me preocupa bastante porque, como tú muy bien has dicho, es así, la coyuntura es así, o sea, el CNE tiene problemas internos ahora mismo y eso podría generar un problema preocupante dentro del proceso democrático. O sea, si hay dudas de la veracidad de las instituciones y de la democracia y de todo el proceso electoral, pues inevitablemente Ecuador va a tener un problema. Entonces ya pueden espabilar y arreglarse esa junta directiva cuanto antes, porque el voto tiene que ser representado y verificado al 100% el día de las elecciones. A mí me parece una clave, pero incontestable. Daniel, su criterio sobre los procesos electorales desarrollados en nuestro país y esta transparencia de la cual los ecuatorianos buscamos y queremos que sucedan en cada uno de los procesos. Mire, voy a contarle y voy a contestarle su pregunta con la experiencia que viví. En el 2016 tuve la oportunidad de ser observador internacional de la elección ecuatoriana en la primera vuelta. Correcto. Con lo cual viví todo el proceso y creo que a veces le juega una mala pasada esa ansiedad o los preconceptos que ya ponemos sobre determinadas instituciones. Recuerdo la noche de la elección en la primera vuelta, que ustedes recordarán bien, una noche de gran tensión, donde recuerdo está en aquel momento el titular del CNE, Juan Pablo Pozo, y que era muy criticado, ¿no? Y tenía críticas de un lado del otro, de la gente, y los que estaban a favor de Lenín Moreno, y en aquel momento, por supuesto, también de Rafael Correa, presión por los resultados y que haya segunda vuelta. Y del otro lado, los de Lasso, que diciendo ganamos en primera, y queriendo meter presión, cada uno tratando de acomodar el escenario a su lugaría a las 4 de la mañana, 3:30 de la mañana, y decían, ¿qué pasa que no hay datos? Claro, el sistema se caía porque todo el mundo estaba entrando porque no había resultados finales y la gente quería saber qué pasaba y el mundo estaba entrando y colapsa, ese sitio había colapsado tantos otros los días de las elecciones. Pero, ¿cuál reflexión me llevo de ahí? Y de que siempre va a estar, depende quién gane o no gane, va a estar puesta la vista en el CNE, en los procesos,
Y recuerdo esta noche porque era un momento de tensión. Recuerdo que habré salido por lo menos en 25 o 30 medios entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana ahí en el hotel donde estaba plantado el centro de difusión y de cómputos. Y era increíble ver cómo eran dos mundos distintos. Parecían dos planetas distintos, ni siquiera dos países diferentes, donde cada uno creía que había ganado y además aportaba pruebas para la confusión y la viralización en redes sociales de por qué lo que hacían estaba bien y lo que hacía el otro estaba mal. Esto funciona un poco como a veces funcionan las fake news. Dime a quién votas y te diré qué fake news vas a creer. Y acá pasaba lo mismo. Depende de quién denunciara fraude, quién decía que había ganado, si la gente lo creía o no lo creía. Y si uno estaba del lado de la oposición, todo lo que dijera la oposición no importaba si era verdad o era mentira, pero lo compartía igual y lo trasladaba porque esto es pasional. Y los que estaban con el gobierno no importaba lo que dijeran, si era verdad o era mentira, lo compartían igual, porque les sirve para autoengañarte, para tener la discusión. Me parece que lleva racionalidad y hay que tener un diálogo político. Lo dominicana, que mencionaba Víctor hace un rato, fue un claro ejemplo. Ganó la oposición y el mismo día de la elección hubo un triunfador, se reconoció y se terminó la historia. Pero para eso se llevó un protocolo de votación con todos los partidos de acuerdo. Defendamos la institucionalidad y las reglas. Después va a haber diferencias políticas insalvables, pero definamos a qué se juega el partido de la elección. ¿Cuál es el campo de juego? Porque no es lo mismo si unos quieren jugar al fútbol y otros quieren jugar al béisbol. Porque uno se juega con el pie y el otro se juega con un bate. Entonces, esto es lo que me parece que es el gran desafío que tienen, en definitiva, el sistema político ecuatoriano para definir esas reglas de juego y después sí dar la pelea, no en no validar una elección o no validar un sistema o tratar de creer que porque hay pandemia no se puede votar. Víctor lo dijo, se votó en Corea, se votó en República Dominicana y se pudieron hacer las elecciones. Lo que les digo es, definamos las reglas, sea a partir del consenso y del diálogo político que nos va a permitir validar la confianza para que gane ¿quién? El que defina la sociedad ecuatoriana. Bueno, y quien tiene la última palabra es el electorado en las urnas. Quiero cerrar nada más con 30 segundos de cada uno. ¿Cómo visualizan? Hace rato Víctor decía algo que va a ser muy interesante, va a ser entretenido en los próximos comicios cuando los ecuatorianos obviamente lo que estamos es asustados de este escenario que nos presentan. Pero ¿cómo ustedes visualizan y en 30 segundos de cada uno? Se refiere a qué pensamos que va a ocurrir. ¿Cómo ven ese futuro? Sí. Hombre, pues ahora mismo lo vemos preocupante. Efectivamente, vemos que probablemente el voto se polarice. Las dos principales corrientes políticas históricas del país van a intentar tensionar a sus electorados para que el voto vaya hacia ellos y no hacia el resto de 17 contendientes. Eso está clarísimo. De alguna manera me preocupa el cálculo político porque al final, imagínate que son 16 los que sacan el 1%. Es que 16, o sea, al final 1 más 1 más 1 más 1 suma un 16%. Y eso puede plantarnos incluso en la opción electoral que no le guste a la gran mayoría de la gente. Pueda ser un caos electoralmente. Y además me ha parecido brillante la exposición de Dani cuando hablaba de la transparencia del proceso democrático, lo importante que es y que no pueden ocurrir cosas como las que ocurrieron en la pasada elección. Es que tiene que ser todo mucho más... las reglas del partido se tienen que establecer antes del partido, antes de jugarlo. Y cuando acaba el partido ya no se puede pelear porque ya se han establecido previamente y si ganaste o perdiste, pues lo sentimos mucho, ¿de acuerdo? O nos alegramos un montón. Pero tiene que ser así. Yo creo que va a haber un proceso electoral apasionante en Ecuador. Siento que puede pasar en estos momentos de todo, de verdad, de todo. O sea, que aquellos candidatos que en estos momentos ya se sientan triunfadores en un exceso de soberbia, creo que Dani compartirá conmigo que eso es un error de novato, porque falta muchísimo para finalizar la elección y aunque estratégicamente le pueda venir bien hacer ese tipo de cosas en un proceso de alianzas, sinceramente, valores como la soberbia en un momento en el que el país lo está pasando tan sumamente mal y donde han habido tantos miles de muertos por la pandemia, creo sinceramente que sobran completamente.
Vamos a finalizar nada más con Daniel para que nos dé también ese criterio cortito, porque en honor a su tiempo y este espacio también quisiéramos concluir este programa. Bueno, gracias por la invitación, para mí ha sido un gusto compartir el programa, pero sí veo algo que vuelvo a decir, hay que aportarle al proceso sentido común. Y aportarle sentido común es que va a haber una elección, que va a haber alguien que va a ganar. Desde mi punto de vista vamos inexorablemente un camino de segunda vuelta, sin ninguna duda, porque hay preconceptos ya instalados en los distintos dirigentes donde lo importante es entrar a la segunda vuelta. Entonces, ¿por qué alguien se va a bajar en detrimento de otro cuando sabe que puede ser él el que llegue a la segunda vuelta y termine convirtiéndose en presidente? Recordemos lo que pasó en la elección de Perú, ¿no? Donde en primera vuelta Keiko Fujimori era invencible y saca 35 puntos, y el segundo Kuczynski saca 16, 17 puntos y termina ganando en segunda vuelta. Con lo cual creo que el escenario está abierto y va a ganar la estrategia política. El que sepa comprender que debe hablar del primer metro cuadrado de los ecuatorianos, que los protagonistas son los ciudadanos y no son los políticos, que la elección se gana con estrategia anclada en la investigación y en el contexto y la coyuntura, que sepa mostrar un camino de futuro con claridad y liderar más allá de que pueda tener errores o haber cometido errores en el pasado, pero que muestre esa puerta de esperanza y que diga, voy a sacar al Ecuador al frente, que no le tenga miedo a la discusión política y que se abra, sea genuino y se abra a la sociedad con aciertos y con errores, va a tener, le diría que prácticamente resuelta la elección presidencial. Con eso nos queremos quedar. Muchísimas gracias. Esta ha sido una visión externa a la política ecuatoriana, de la mano de dos expertos a quienes enviamos un abrazo fraterno desde Ecuador, a Víctor López, estratega político, y a Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Gracias por compartir con nosotros este programa Enfoque de análisis y opinión política. Estaremos sin duda también más adelante analizando cómo avanza este escenario político en el Ecuador. A ustedes, amables televidentes y quienes están en redes sociales, en realidad un abrazo. Gracias por preferir estar junto a nosotros en Enfoque. Que estén bien.